En la cápsula de hoy del lenguaje vamos a ver algunas de las estrategias de comprensión lectora que lo que buscan es ayudarnos a leer mejor y a comprender los textos a los que nos vamos a enfrentar. Predecir antes de la lectura. Se trata de descubrir el tema o el contenido del que se va a tratar el texto. Para esto existen diversos elementos que nos permiten predecir la información. A esto se le conoce como paratextos y complementan la información que se dirá en el texto. Entonces es importante predecir de qué nos va a hablar el texto para así contextualizarnos y tener una idea, que nuestro cerebro recoja la información que tiene acerca de ese tema y la ponga en juego durante la lectura. Clasificación de las marcas paratextuales. Para texto icónico o de imágenes que pueden aparecer en algún texto son ilustraciones, esquemas, fotografías, variaciones tipográficas, diagramación, etc. Entonces, por ejemplo, en una noticia, pues si vemos que hay una imagen sobre un oso panda, sabemos que la información se va a relacionar sobre estos animales y nuestro cerebro pues se va a adaptar a este tema y va a recoger la información que tengamos acerca de esto. Por otro lado, tenemos los paratextos verbales: título, subtítulo, prólogo, índice, referencias bibliográficas, notas de pie de página, etc. Entonces, si leemos el título de alguna noticia o de algún cuento, el subtítulo o un prólogo que nos va a dar la idea sobre qué tema se va a tratar, y así podemos ir recuperando información y relacionándola de acuerdo a lo que vayamos leyendo. Entonces, por eso es importante predecir antes de la lectura de qué se nos va a hablar. Lo segundo es visualizar y organizar. Esto se hace durante la lectura. Se trata de hacer representaciones mentales de la información que se nos está presentando. Puede ser de personajes, lugares, ideas, puntos de vista, argumentos, pasos, etc. Eso depende del tipo de texto que estemos leyendo y que se nos facilite o se nos dificulte más. Un ejemplo de esto es este mapa o un diagrama en el que se muestra algunos de los elementos que se ven en la novela llamada Antígona, en la obra de teatro llamada Antígona. Entonces están los temas, de qué tema habla o qué temas toca esta obra, la técnica que usa, cuáles son los personajes para hacer una clasificación de personajes principales y secundarios, la estructura, entonces qué se hace en la primera, en la segunda parte y en la tercera, y la actualidad, qué de estos temas que se tratan aquí aún están o permiten o persisten en la actualidad. Entonces este es un ejemplo de lo que se puede hacer de acuerdo al texto que estemos leyendo. Puede ser así como un literario, o puede ser un texto argumentativo en donde queremos definir cuál es el punto de vista, cuáles son los argumentos que usa, cuál es el tema que trata o los temas que trata, y de esta forma facilitaremos nuestra lectura. Esto como ejercicio para prepararnos para las pruebas. De esta forma, nuestro cerebro se acostumbrará a desglosar la información y a reconocerla de acuerdo al tipo de texto. Por eso es importante hacer este ejercicio para prepararse. Clarificar durante la lectura. Descubrir el significado de palabras, encontrar las ideas principales o pensamientos que me ayuden a resumir y entender lo que estoy leyendo. Entonces es importante primero identificar dónde se produce dificultad. Por ejemplo, no entiendo el segundo párrafo de la página 76. Entonces escribir dónde tenemos esa dificultad para posteriormente releerlo y buscar información que nos ayude a entenderla. Identificar cuál es la dificultad. Por ejemplo, no entiendo lo que quiere decir el autor cuando dice: al llegar a América fue un hito en la vida de mi abuela. Entonces lo que aquí se quiere mostrar es que si no se entiende la información hay que descubrir por qué. ¿Por qué no se entiende? En este caso puede que no se entienda porque no sabemos cuál es el significado de la palabra hito, y esto hace que el sentido de la frase se pierda. Entonces es importante en este caso ir a buscar en el diccionario el significado de la palabra y así adquirir nuevo vocabulario. Repite la frase difícil o pasaje en sus propias palabras. Por ejemplo, por lo que el autor quiere decir que venir a América fue un acontecimiento muy importante en la vida de su abuela. Esto quiere decir que si de pronto no tenemos un diccionario cerca, lo que tenemos que hacer es empezar a relacionar o a tratar de descubrir el significado a través de la otra información que se brinda y ponerlo en nuestras propias palabras. Esto es muy importante porque hace que nos entendamos mejor. Entonces tratar un poco como de traducir lo que quiere decir el autor a nuestro lenguaje para que tenga un sentido más claro. Mirar hacia atrás a través del texto. Por ejemplo, el autor habló sobre el señor McBride en el capítulo 2, pero no me acuerdo mucho de él. Tal vez si vuelvo a leer ese capítulo puedo entender por qué está actuando de esta manera ahora. A veces sucede durante un texto narrativo que nos perdemos
de los personajes por la cantidad de nombres que se hacen y no volvemos a releer. Entonces es importante hacer este ejercicio de relectura para que el resto de la lectura posterior quede clara y no pues terminemos confundiéndonos. Esto aplica tanto para textos literarios como para otro tipo de textos. A veces no entendemos una idea y proseguimos y al no entender esa primera idea pues no entendimos el resto del texto. Entonces es importante volver a releer y hacerlo como un ejercicio. Mire hacia adelante en el texto de información que podría ayudar a resolver la dificultad. Así como devolvernos es una forma de resolver una dificultad, adelantarnos también. De pronto hay información que podemos entender más adelante y que nos ayudará a descubrir el significado de una palabra que no hayamos entendido o el sentido de una oración. Entonces por eso un texto siempre se tiene que leer más de una vez porque puede permitirnos descubrir más elementos que tal vez en una primera lectura no hubiéramos podido identificar. Por último tenemos evaluar después de la lectura, que es usualmente lo que se hace en un cuestionario o en un examen de preguntas. Se trata de hacer una crítica al texto respecto a su propósito, su comunicación, sus estrategias, su composición y el público al que va dirigido. Entonces aquí ya tenemos que empezarnos a preguntar sobre el texto. Determinar el género textual, decir qué tipo de texto era. ¿Era un texto narrativo? ¿Era un texto argumentativo? ¿Era un texto expositivo? ¿Era un texto informativo? Porque al tener claridad podemos intentar definir otros elementos. Determinar la finalidad de la lectura. Entonces, si era un texto expositivo era porque quería explicar algo. Y esa era la finalidad de quien lo escribía. ¿Listo? Entonces hay que siempre determinar la finalidad de la lectura porque a partir de eso es que se construye un texto. Inferir una perspectiva, definir si había una perspectiva o no, si de pronto es una noticia no hay una perspectiva, pero si de pronto es un artículo de opinión hay una perspectiva. Entonces, identificar desde cuál perspectiva se habla y si hay o no hay. Identificar estrategias discursivas, quiere decir esto, cuáles elementos se usaron para lograr el propósito, para lograr informar o para lograr narrar o para lograr argumentar o para lograr exponer. Entonces, ¿cuáles estrategias hubo? Hubo citas textuales o de pronto hubo imágenes o de pronto hubo ejemplos. ¿Cuáles son esos elementos que nos permiten desglosar el texto que leímos? Entonces, es bueno aplicar estas estrategias porque de esta forma ayudamos a prepararnos no solo para las pruebas, sino para la lectura en general que tengamos pues a lo largo de nuestra vida.